hablando de las redes sociales, ¿no? Que también toda la realidad se ve ahí también, están advirtiendo de la instalación de unas cámaras que están en las principales vías, en las vías rápidas. ¿Será el tema de las fotopapeletas? ¿Lo tienes claro tú? No lo tengo nada claro. Vamos a ver una nota para después tratar de ponerle luz a esta oscuridad. Estamos aquí en la vía expresa de Javier Prado para comentarles que acá hay una señal que dice 60 kilómetros por hora y la cámara está ahí, ve. Tú te pasas a 70, 80 kilómetros por hora, esta cámara lo que va a hacer es te va a tomar foto. ¿Rumor o realidad? Y la cámara está arriba, en este caso está acá arriba la cámara, no está acá al costado. A través de TikTok, diversos usuarios han compartido videos donde señalan que en varios puntos de Lima se habrían instalado cámaras de velocidad. Algunos incluso afirman que serían para colocar fotopapeletas. Estos conductores indican que estas cámaras han sido vistas en distritos como San Juan del Lurigancho, Miraflores, La Molina, La Victoria, entre otros. Pero, ¿será cierta esta información? Hay tantos videos que hay justamente ahí en las redes sociales que te dicen si es que hay fotopapeletas o no. Y la pregunta es si es que existen en realidad o no. Así de simple, ¿no? ¿Usted qué opina? Tiene también el código QR en la pantalla, puede escanearlo con su celular, como lo decía, para que haga todas las preguntas pertinentes, porque tenemos el especialista aquí en Matinal, señor Luis Piscandia. Luis Piscandia de Luz Ámbar, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos ayuda a entender, ¿no? Nos ayuda a entender esto que parece ininteligible. Hay en este momento fotopapeletas adicionales, se han activado las fotopapeletas, por favor aclárenos. Don Luis. Lo explicamos de un principio. Gracias René, gracias Mari por la invitación. Vamos a ver. Efectivamente, el Reglamento Nacional de Tránsito, que está desde el 2001, fue modificado en el 2009 y modificado más de 60 veces, ya establece desde un principio la posibilidad de que se pueda multar por exceso de velocidad. Entonces, lo que señala el reglamento, y para entender claramente, es lo siguiente. A veces dicen que es ilegal, no está bien. No. El reglamento dice, hay tres formas de establecer las sanciones por infracciones al tránsito. La primera es cuando el policía interviene directamente y el policía constata la infracción. Esa es una forma. La segunda forma es mediante cámaras, controles electrónicos, cámaras. Y eso se toma la fotografía y va a conformarse una sanción. Y la tercera forma es que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, podemos tomar una fotografía, filmar un vehículo que está incurriendo en infracción y reportarlo a la autoridad competente, en este caso a la municipalidad, y también se traduce en una infracción. Vamos a hablar solamente de las infracciones M20, que es por exceder la velocidad, en relación a la velocidad. ¿Qué dice la norma? Establece tres clases de infracciones de M20. Es cuando excede los límites de velocidad. En el 2001, en nuestro país se ha modificado el reglamento disminuyendo los límites de velocidad máxima. Antes de 2021, y entró en vigor en 2022, en una avenida era 60 kilómetros, ahora es 50 kilómetros. En las calles y jirones era 40 kilómetros, ahora es 30 kilómetros. Zona escolar, 30 kilómetros. Zona hospitalaria, 30 kilómetros. En las carreteras también se disminuye un poco cuando se pasa a un centro poblado o un centro comercial. En las ciudades, esa disminución, ¿por qué se hace? Es por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque un vehículo que atropella a una persona o hay una colisión entre vehículos a menos de 50 kilómetros, las lesiones pueden ser leves. Pero cuando supera 50 kilómetros, 60, 70, las lesiones son sumamente graves y la muerte es inminente. Por esa razón ha recomendado la Organización Mundial de la Salud disminuir, no en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, ¿en el Perú tenemos cámaras de control de velocidad? No. Había en el Callao. La provincia del Callao fue la única provincia en el Perú que tenía control de velocidad en toda la provincia, en toda la ciudad. El señor Espadaro, cuando se hizo cargo, prometió que iba a eliminar esas cámaras. Y evidentemente ha terminado el contrato con la empresa que tenía a su cargo estas cámaras y ha desactivado. No hay control de velocidad. De repente alguna funciona, pero en realidad ha desactivado. ¿En Lima existen cámaras de control de velocidad? No. Pero señor, fijos, a mí me ha llegado una papeleta. A ver, te explico, René. No existen controles fijos. Lo que existen son cinemómetros. ¿Qué es un cinemómetro? Un cinemómetro es una cámara de control de velocidad portátil. De tal forma que la policía se instala en cualquier lugar de la ciudad en forma inopinada,
como cualquier cámara, están con un trípode, con una cámara, la policía sentada esperando que pasen los vehículos y están filmando quién está excediendo la velocidad y eso reportan y ya se constituye. Por ejemplo, yo le comenté hace un ratito, ¿no? Cuando uno va por la vía expresa y tienes prendido el Waze te sale la alerta y te dice, a 300 metros está la cámara, la cámara que te toma, ¿no? Por la fotopapeleta. Entonces, ¿eso no es cierto? No, sí es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque está detectando el cinemómetro. No, pero siempre está en el mismo lugar, no ha cambiado. Pero si es que, ¿sabe que hay un lugar en Javier Prado? Antes del puente Javier Prado han disminuido la velocidad. Recordemos que en la vía expresa se puede desarrollar hasta 80 kilómetros. Claro, pero esa vía es 50, ¿no? Pero hay una parte en que disminuyen la velocidad. Entonces hay que tener cuidado. Si hay esa señal reguladora que disminuye la velocidad, entonces sí hay que tener cuidado, hay que disminuir la velocidad. Para eso hay una señal reguladora, que es de fondo blanco, cuando dice el kilómetro, señala el límite. Pero el punto es que lo que nos dice el señor Quispe Candia es que puede ir la policía a los puntos, el Waze lo detecta, está bien, pero no es que esté la cámara de manera permanente. Exacto. Móvil. Ojo, es móvil. Generalmente se ubican, por ejemplo, en la vía de evitamiento, en un puente peatonal, donde han disminuido la velocidad en la vía de evitamiento, también el circuito de playas, lo hacen probablemente en la vía expresa. Pero es el mismo sistema, es fotopapeleta. Igual. Obviamente, pero no es la forma. La forma que debería ser, y esto lo hemos reclamado y lo reclamamos siempre que se puede, es responsabilidad del alcalde. Acabo de escuchar al decir que en la ciudad hay cámaras. Eso no es verdad. Hay cámaras de seguridad ciudadana que filman lo que ocurre, lo que está ocurriendo, o puede reportar un accidente de tránsito, es verdad. Pero de control de velocidad no hay. Pero perdón, usted dice que no es la forma poner a un policía, a un señor policía, con el cinemómetro. ¿Esa no es la forma? Evidentemente, lo mejor es que se pongan cámaras fijas en toda la ciudad. ¿Por qué no es conveniente el cinemómetro? Sí, porque eso también haría que, por ejemplo, como yo sé que en este lugar está la cámara, solamente baja la velocidad de ahí. Porque está viéndolo, obviamente. Por eso debería ser, en toda la ciudad debería haber cámaras de control de velocidad. No, claro, pero digamos, no es un abuso de autoridad poner un cinemómetro tampoco. No lo es, está dentro del reglamento, por eso he señalado que está dentro del reglamento. Ajá. Ahora, lo que hay que tener presente también, el reglamento prevé una gradualidad de multas. Ajá. Eso es bueno explicarles. Cuando un conductor excede 10 kilómetros, vamos a suponer, está en una avenida, su límite máximo es 50 kilómetros. Entonces, hay 5 kilómetros de tolerancia, 55. Entonces, si va a 65 kilómetros más allá, incurre en la primera infracción, que es la infracción M20A. Y la multa es el 18% de la unidad impositiva tributaria, es 963 soles. Ajá. Y además acumula 50 puntos a la licencia de conducir. Si supera los 10 kilómetros, o sea, los 5 kilómetros de tolerancia, más 10 kilómetros y llega hasta 30 kilómetros, la infracción es la M20B. Y la multa es 1.284. Hay gradualidad. Claro, hay gradualidad. Ya, pero lo que dice Mari es importante también porque hay, por ejemplo, en la vía expresa, pasar, no sé, de 80 a 30, claro, de 80 a 50. Es de 80 a 50, porque cuando ya te acercas a tu salida, de pronto, como lo han pintado, lo han arreglado todo, ¿no es cierto? Todo está a 80 y te lo dice bien marcadito. Ya. Y la salida está a 50. Entonces, ¿cómo paso de 80 a 50 y no más? Correcto. Eso es lo malo. Ahí está la deficiencia. Ahí está la trampa, vamos a poner entre comillas, que está muy mal que la autoridad lo haga. La autoridad tiene que prevenir, es decir, advertir que debe disminuir la velocidad. La razón es que hay que disminuir la velocidad, no poner la multa. Esa es la gran diferencia. Pero pareciera que a la autoridad más le interesa poner la multa que prevenir a que el conductor disminuya la velocidad. Claro. Esa trampa no se debe hacer. Se tiene que advertir que a determinada distancia se va a disminuir la velocidad. Y debe terminar, donde termina esa restricción, debe recuperarse la velocidad al que debe ir. Ahora, eso no está señalizado claramente. No solamente eso, perdón que te corte René. Hubo un escándalo hace un par de meses en la Victoria. La Municipalidad de Lima le autorizó a la Municipalidad de Victoria para que hagan controles de velocidad con cinemómetros. ¿Y qué ha sido? Se han apostado dentro de un auto particular, han puesto la cámara y desde ahí han estado filmando. ¿Y por qué está mal eso? Porque está escondido, pues hay que prevenir, hay que advertir lo que estoy señalando. Hay que disuadir. Hay que disuadir. O sea, el propósito no debe ser poner la multa, el propósito debe ser disminuir la velocidad. Bueno. Si señalizan previamente y le dicen, señor, va usted a entrar a una zona donde hay colegios,
y va a disminuir a 30 kilómetros, tiene que advertirle que está entrando en una zona en que tiene que disminuir. El propósito es disminuir, no poner la multa. Esa es la razón. Claro, ahora bien, estamos acostumbrados a que nuestras vías rápidas en realidad no sean tan rápidas, pues. ¿Qué sentido tiene una vía expresa donde se tenga que ir a 60 kilómetros por hora? Bueno, las razones son muchas, ¿no? Si hubiera realmente una justificación clara, me parece que sería razonable. Pero esa señal de disminución antes de Javier Prado, por ejemplo, me imagino porque en ese lugar se genera un embotellamiento tremendo y porque se está utilizando mal la vía expresa. El carril que va de norte a sur, el tercer carril, debería ser absolutamente libre. Esto coordinamos con la Municipalidad de Lima, con la señora Elvira Moscoso, que fue muy receptiva. El tercer carril de la derecha. De la izquierda. De la izquierda. De la izquierda, que es el tercer. El primero es el que está pegado a Claro, okay. El segundo y el tercer carril pegado al separador central. Esa vía, por ejemplo, ya lo han pintado, la municipalidad la pintó con línea continua, con una línea blanca continua. ¿Qué significa esa línea blanca continua? Que no se puede cruzar. Una vez que se ingresa a ese carril ya no se puede cruzar. ¿Qué hacen los conductores? Están en el tercer carril y quieren salir al primer carril para subir a Javier Prado. Claro. Entonces, es el problema, ahí es donde se produce la congestión. Entonces, si los conductores respetaran esa línea blanca, que no deben cruzar al otro carril, pues seguirían de largo. Y Y el tercer carril circularía libremente, el tercer Sí, claro, carril. es que eso ya pasa por nuestra conducta vial. Claro. Pero, por ejemplo, en Florida hay multas para los que van lento. Acá En la vía también. expresa ¿Acá hay también? autos. Claro, la infracción ¿También? M20, claro, ¿Qué es M20. lo que dice esa infracción? No respetar el límite mínimo de velocidad. ¿Cuánto es la multa? Igual, y la, 900 y pico. no, claro, 963. ¿Por ir muy lento? Así es. En la vía expresa, claro. Ah, en ya, cualquier- bueno. El problema es Ah, que en no cualquiera. vemos fotopapeletas a los que van Claro. lentos, entonces uno va a veces en la vía expresa Claro. y un auto a la izquierda yendo. Oye, yo 15. manejo lento puede por ser. cauta. No, pero tienes que- no creo Tienes que ir por la derecha. ¿no? Si vas lento, tienes que ir por la derecha. No puedes ir Claro. en el segundo ni en el tercer Pero carril. ni siquiera puedes ir a la velocidad que te da la gana a la derecha. No, tiene que ser un mínimo de 40, 30, no puedes. Hoy día, como Depende, decía, depende. yo cuando venía acá al canal me costó muchísimo porque yo venía por la vía expresa y estaban 80 y de ahí, como le decía, no pasarme a 50 de un momento a otro porque yo vi el 50 y dije, uy, acá me va a caer la papeleta, pues, ¿no? Y lo bajé con 50, pero tuvo un movimiento De repente brusco te en el cae, carro. de repente te Es que, cae. Por pucha, eso claro, hay yo no que. quiero, La 900 autoridad no hay tiene que forma. señalizar bien. De aquí a 200 metros va a ser 50 Eso, kilómetros. pues, eso no dice. Ahora- Si no advierte, evidentemente. Por Por, supuesto, eso es no dice. importante que la autoridad señalice bien. Y eso es lo que hace falta. Hay que Señor educar a la Quispe, población. Lo que pasa es que sí he visto de manera recurrente a autos yendo muy lento en la vía expresa y por qué eso también es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque va a obligar al conductor que viene detrás de él a salir de su carril. Y evidentemente, si viene a velocidad, puede colisionar o puede generar otro accidente de tránsito porque va a salir de su carril y el otro viene a otra ¿Por qué velocidad. no vemos el mismo ímpetu del control de velocidad a los autos que van lento? Siempre se va toda la fuerza a los que van rápido. Claro, evidentemente. ¿Por qué El no reglamento vemos a lo la dice. policía interviniendo A o los fotopapeletas por ir Claro. lento? ¿Por qué no se ve eso? Debería haberse. La policía tiene en sus manos la policía, ella es la autoridad competente. El reglamento prevé. Lo que hay que hacer es cumplir con la ¿Y norma. usted tiene justamente algún registro sobre eso, sobre la cantidad de multas aprox que se ponen a quienes van más lento? No creo que exista, no existe. cree que exista. No, no. Claro, entonces hay un vacío ahí. No, hay un vacío de actitud de actitud, de digo, la de policía. actitud. No, la norma lo prevé. Ya. Y en el caso, el tema de la multa cuando te llega, te toman la placa, ¿no es cierto? O sea, Así ¿es a es. la placa o es al Así es. conductor? ¿Cómo es el tema? A ver, el procedimiento es el siguiente. La cámara toma la fotografía de la placa. Ya. La municipalidad, y en el caso de la carretera, la Sutran, con la placa ingresa a la base de datos de registros públicos y verifica de quién es el vehículo. Y le hace la notificación al propietario del vehículo. Entonces, el propietario del vehículo tiene dos opciones, una vez que recibe la notificación. Si estaba conduciendo él, el propietario evidentemente tiene que asumir su responsabilidad. Si era otra persona, es un vehículo que alquila para taxi, es dueño del bus, pero el que está manejando es otra persona, tiene que hacer una desvinculación, hace un descargo desvinculando la responsabilidad, de decir, este vehículo es mío,
pero no estaba manejando yo. ¿Puedes repetir esa parte? Porque a veces puedes prestar tu auto Claro. a un Claro. amigo. Claro, O te lo Y presto te yo un llegó. día, Mari, y me lleva una Claro, multa. Claro. Entonces, ese registro de la desvinculación, ¿dónde se hace? ¿Cuál es el trámite? No, a la autoridad que está notificando. En este caso, Pero la a priori. Tipo un a las escrito, municipalidades provinciales en todo el Perú y en Lima también. En el caso de las carreteras, a la Sutran. Ahora, pero eso es cuando es una actividad permanente. Pero, por ejemplo, si Mari me presta su auto, por ejemplo, o yo le presto mi auto a usted, no somos amigos, le presto mi auto, déjame ir a recoger a mi hijo, quien sea, y en ese lapso me ponen una multa. Es mi auto, pero usted lo está manejando. Claro. ¿Hay alguna posibilidad de reclamar? Claro, a eso vinculación estoy igual. explicando, que es en el descargo que le corresponde hacer una vez la notificador. El primer documento que se presenta al descargo en los primeros 5 días. Y en ese descargo se pone, este vehículo no lo estaba manejando en ese Tal día, momento. tal hora, Pero no lo tiene tenía que yo. haber reconocimiento. del Lógico. conductor. Claro, ¿Quién ¿no? Y estaba aceptar el manejando? otro que realmente ¿Quién no estaba responsabilidad. manejando? ¿Quién es? Acá está su domicilio, etcétera. Para que le notifiquen a esa persona, porque la infracción es al conductor. Ajá. La Pero referencia tiene a que la haber per- reconocimiento de la otra persona, porque Claro, la otra persona y- se puede y hacer la tienen que- loca. Te dicen, no, tiene yo que no salgo te en la presté mi foto, yo no carro. estoy. Tienen que notificarle a él. Y ahí corresponde a él que la autoridad, digamos, le cobre a él, ya no al dueño del vehículo. Ya, y ya para terminar, el tema está justamente del cobro, tipo, ¿tiene igual los 3 días, un plazo para que se rebaje la cantidad de la multa? ¿Todo eso funciona todavía? Hay 126 infracciones en el reglamento, al conductor, también al peatón, y también a los vehículos de movilidad personal y ciclistas. En relación a los vehículos motorizados, las infracciones muy graves, graves y leves, las muy graves, algunas tienen descuento. Las graves, en general, todas tienen descuento. Solamente se paga el 17% de la multa. Del 100%, en los primeros 5 días, Los primeros solamente el 5 días. 17%. Claro. Igualmente las leves. Un aliciente. La M20, por ejemplo, no tiene descuento. Me llegó el año pasado la multa. Ahora, a usted lo ha parado la policía y conversa con los policías y alguna vez saca todo el ha reglamento corregido ahí. un policía. Es un poco difícil. Bueno, a mí me reconocen fácilmente. Lo Pero reconocen. hace muchos años, fíjate qué interesante es esto. Yo estaba en la avenida Canadá circulando, yo vivía ahí en Santa Catalina y circulaba en la vía auxiliar. Ajá. Entonces el policía me detiene y me dice, está en sentido contrario. No, le dije, es una vía auxiliar. En una vía auxiliar se puede circular en doble sentido. ¿Así en cualquier vía auxiliar? Claro, por eso es auxiliar. Ah. Salvo que esté restringido. ¿Cómo? Si está restringido, por ejemplo, la avenida Brasil tiene vía auxiliar, pero ya está restringido, es solamente en un solo sentido. Pero la razón de una vía auxiliar es que se pueda circular en ¿Qué doble significa sentido. que esté restringido? ¿Y quién lo Y hay una determina? señal, Que te y hay diga una un señal que dice que cartel, va en un algo. solo sentido, Ah, ya. claro. Entonces, por ejemplo, en la avenida Arriola, esa vía auxiliar que tiene no está restringida. Entonces yo circulaba por ahí, el policía me detuvo y me dijo, está en sentido contrario. No, le dije, esto es una vía auxiliar. Y yo puedo circular en Claro, pero ¿quién determina que está restringida o la no? señalización. Solamente La si es señalización. que Claro, dicta la de que no señalización. se debe y solamente es un Claro. sentido, ahí sí, si Sí, no... la vas a meter por señalización. todas las auxiliares, Pero Mari. René, quiero terminar con esa partecita de la intervención. Claro. Entonces el policía me dijo, dame sus documentos. Le entregué mis documentos y se disponía a ponerme la multa. Yo le dije, un ratito le dije, ponme la multa, pero antes yo tengo siempre mi reglamento, como La deberían mano, tener ¿eh? ustedes, Eso le sacó y el todos cuadernillo. deberían tener. Le saco mi reglamento y le digo, tiene mi reglamento, acá tienen que tener el reglamento, indíqueme en qué parte del reglamento está la infracción que usted me va a poner. ¿Y qué dijo el policía? Me devolvió los documentos. Así. Por Sí, uy, supuesto. Dios mío. Hay que tener Ajá, ese librito en el caramba, carro. Hay que tener, El hay que reglamento en conocer, el hay que carro. conocer el Pero lo reglamento. reconocen usted cuando lo paran. Hoy en día sí me conocen, Claro. me conocen fácilmente. Ahora, ¿no? Pero las bicicletas también, ¿no? las bicicletas tienen sanciones, los ciclistas. A ver, los Esto es ciclistas, importante. ahí el Mira, chino que diga. los ciclistas deben circular solo y exclusivamente por una ciclovía. Pero si no hay en toda si Lima, no no hay hay, ciclovías. mira lo que prevé el reglamento. Si no hay ciclovía, Ajá. en una avenida no deben circular. Pero por la Está vereda. prohibido que circulen. Hay No, una pero es que no multa. hay ciclovías en la Pero ciudad, ya, en toda entonces, la ciudad. Si es que no, No, puede pero ir por la escúchame, avenida, no escúchame. tiene ciclovía, ¿por dónde va? ¿Por la vereda? Puede ir por la vereda, pero dice el reglamento a la velocidad de los pasos del peatón. Ah, sí. O lo Uy, tiene que Dios. llevar empujando. Ah, Puede ir por caminando con la bicicleta al costado, se Exacto, dos refiere. Sí, pero en teoría los ciclistas no podrían circular por las avenidas. No deben circular. No, Si no pero hay eso es- ciclovía, no pueden circular. Si hay ciclovía. Sí, Ah, si pero hay si ciclovía. no hay- Por eso, si por no eso. hay, no. Tiene que Si bajarse no hay, la bici- tampoco pueden circular No por puede. la No, en una avenida no. En calles Hay que y bajarse girones de la sí. bicicleta. En calles y girones sí. Ah, ya, y en siempre- una avenida no.
tendría que ser para paralela. Y los semáforos también son para los ciclistas. Para todos, para los peatones, para los ciclistas, para los que conducen movilidad personal, los scooters. También están dentro del reglamento, también Ahora, tienen multas. pues. Otra cosa Y a veces viene en interesante sentido contrario. es que si uno tiene la mala suerte de, por ejemplo, atropellar a una persona, ¿no? O sea, la mala fortuna Dios nos libre nunca de eso, o claro. de atropellar a una persona, ya sea un conductor de transporte público, y la persona está en falta, o sea, por ejemplo, tú estás en la luz verde, pasas la luz verde y el ciclista se mete o el peatón se mete, obviamente tú tienes que ser consciente de que estás con un bien riesgoso, peligroso, ese es el término de un auto, porque el auto puede matar en potencia, ¿no? La policía te puede detener, así tú salgas en el dosaje etílico negativo y así la policía, de acuerdo al reglamento, infiera que tú no tienes la culpa. La norma indica que te pueden detener 24 horas en la comisaría. Lo que dice la norma es que en un accidente de tránsito tiene 24 horas para hacer las primeras indagaciones. El caso de un ciclista que aquí en Salaberry que colisionó con un vehículo de la policía, lo detuvieron, evidentemente es absolutamente irregular. Absolutamente irregular. Pero te detiene la policía si tú no tengas la culpa, si salgas con el dosaje etílico negativo, así vean... No, depende de las lesiones, no puede detener por detener, hay que tener cuidado, la policía tiene que tener mucho cuidado en sus intervenciones. Es que Si la lesión es absolutamente leve, ni siquiera es delito, es falta y no amerita detención. Si las lesiones son graves, podría ser, pero para eso está el criterio, para eso está el fiscal, no Si son solamente la medianas, policía. también es el La criterio. fiscalía, apenas se ocurre en hecho, la policía da cuenta al fiscal. El fiscal es el titular de la investigación. Entonces, el fiscal es el que, con conocimiento del fiscal, no están detenidos, salvo que lo hagan en forma arbitraria la policía. Y no el debería ser. peritaje al auto también es otro trámite. ¿Sabías eso, Mario? Claro, cuando ocurre un accidente de tránsito se hacen dos trámites. Se le entrega un oficio al agraviado para que pase por el médico legista y otro oficio para que vaya a pasar el peritaje del vehículo. Esas son una vez que concluido con eso, se pueden retirar los protagonistas y se les da una citación, por supuesto, para continuar con la investigación. Y regresando a la parte que estaba hablando Reni, justamente cuando uno está manejando, estás en luz verde, ¿no? Doblas a la derecha y ahí tienes ahí los peatones que están por la vía ya. Excelente Pero pregunta. escúcheme, pero están ahí la parte de los semáforos también peatonales que te dicen están en rojo. Yo paso y cuando, yo a veces he pasado honestamente que he tocado el claxon, me dices, pero miren, están en rojo, pero es para que se cuide, pero que te manda uno, oye, vete a todos lados, te manda Que no unos insultos, conocen, porque te no mandan ya, conocen. ¿qué pasa con el peatón? Esa pregunta es muy buena porque es muy recurrente. Y Es yo que nos saqué pasa a todos, un creo, TikTok ¿no? de eso y Todos ha los que tenido tenemos enorme autos. cantidad de visitas. A ver, ¿qué dice el reglamento? En una intersección semaforizada. Ya. Una intersección semaforizada es cuando el conductor enfrenta, está detenido en luz roja, le da luz verde y va a girar a la derecha o a la izquierda. El reglamento dice, quien tiene preferencia de paso es el peatón. ¿Asisten en luz roja ellos? No. Es que los dos van a ¿A qué cruzar. luz te refieres? A la curva. la peatonal, también tienen peatonales. Claro, algunos claro, más. pero por eso, mira, vas a cruzar, este es el sentido. Y ahí voy a ir a la Tú estás en luz roja, te pone luz verde y tu derecho es seguir de frente o Oye, girar a la derecha o a la izquierda, ¿no Ajá. es cierto? Entonces, en esas condiciones, el peatón que va a cruzar también igual que tú, en el mismo sentido que Ya. tú, el que tiene preferencia de paso es el peatón. Entonces, si vas a girar, te quedas ahí, Claro. tiene que cruzar el El peatón, problema es que acá te recién tocan el giras. claxon atrás, ¿no? Te tocan el claxon. Bueno, el claxon se toca para todo, pero- por Pero Dios. para todo, pero me refiero a que la gente, Claro, los conductores... no debería Todo el mundo está contra el tiempo, ¿no? Y no se puede ser. exageran, Son ¿no? conscientes de que estás dándole la preferencia al peatón. Y otra cosa, doctor Así es. Quispe O sea, es Candia, importante, pero no sabía otra eso. cosa, yo quiero hacer Ya. una crónica. Se está aprendiendo, se está aprendiendo. No, pero lo De que, verdad que lo sí. que no se aprende es que hay conductores que son buenos y respetan las normas de tránsito. ¿A qué voy? A que voy a hacer una crónica de cómo tengo que avisarles o incluso tocar el claxon a las personas para que crucen la pista y no sientan que los voy a atropellar. Ah, o sea, ¿a bueno, qué sí. voy? Uno está, ve la cebra peatonal y dice,
Por favor, pasen. Siguen ahí, siguen ahí. Por favor, pasen, Pero- siguen ahí. Tienes que salir de la ventana y decir, por favor, Reni, pasa. pero ¿sabes qué me pasó algo? Cuando yo también hago eso, ¿no? Yo también hago que el peatón pase. No Sin confían. embargo, ¿sabes por qué no creo yo? Y me pasó esto como experiencia. Estaba yo igual doblando a la derecha, entonces quería que pase el peatón y no pasaba. Le digo, pero pase. Y cuando pasa, un carro que vino detrás mío se Claro. fue embalado y casi se lleva al señor que estaba cruzando. Claro. Yo creo que el temor es eso, porque tú puedes ser muy educado y decirle No, es que pase, el ¿no? temor tremendo, Como debería ser. claro. Pero no es generalizado. Cierto. Nos falta enormemente a todos cultura vial. Totalmente. No sabemos comportarnos en la vía. Mira, vamos a diciendo en resumen, la vía es un espacio público. En ese espacio público está todo separadito. La vereda es para los peatones. Cuando bajamos, salimos de nuestra casa, damos el primer paso en la vereda, ya estamos en la vía pública. No es nuestra vereda, es vereda de la ciudadanía. Así es. Así lo hayamos puesto nosotros, cemento, losa, qué sé yo, nada. Es de, Es de la ciudadanía. de la ciudadanía. Entonces, es un espacio del peatón. Claro. Luego, la calzada. La calzada es por donde circulan los vehículos. En esa calzada ahora se ha disgregado. Hay una ciclovía. Ajá. También hay un corredor segregado en Wilson, que sé, para los buses de transporte público. Entonces, cada uno de esos espacios tienen que ser respetados. Los peatones solamente deben circular por la vereda, exclusivamente por la vereda, y cruzar por el crucero peatonal. Hay vías en el que no hay crucero me parece peatonal importante. y eso es responsabilidad de los alcaldes distritales y provinciales. Deben pintarse los cruceros peatonales para que los peatones sepan por dónde Pero deben acá- cruzar. Luego, tenemos todos los usuarios de la vía, los dispositivos de control, que son el semáforo, las señales horizontales, las verticales que están paraditas en un pedestal, las horizontales que están pintadas en la calzada. Todo eso es un lenguaje vial que tenemos que respetar todos los usuarios de la vía. Ahora que hay tanta construcción, por ejemplo, ustedes ven chicos que están vestidos de naranja, con verde, con su paleta, pare, siga. Sí. Ese señor es un dispositivo de control de tránsito. y hay Está que para que respetar. regule el tránsito. No va a estar la policía en todas las construcciones. Por eso el reglamento prevé que de ahí ese señor de naranja para que ordene, colabore. Claro, y es lo que y hay hace que acatar. falta. Y hay que acatar, sí. pero el punto es que los ciclistas, los peatones y los conductores somos, en promedio, unos desconsiderados y unos salvajes, en promedio. Pero hay que cambiar la actitud. Lamentablemente. Muchísimas Muchas gracias, gracias. señor Luis. No, Quintana, gracias a siempre por la ustedes. buena información. Gracias Hemos aprendido más con usted hoy Por día. la paciencia, ¿no? Por la paciencia. Gracias. Has aprendido que Sí. hay multas por manejar Sí, lento. sí, sí. Ah, Ya sí. no más, no más. Ojo.